Bien, chicos, bienvenidos nuevamente al Colegio San José. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la expansión europea y sus efectos que llevaron pues a este encuentro de dos mundos, a la cual también conocemos como la invasión a América, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos, profesor, conocer? Bueno, primero entendamos un poco el contexto, ¿no? Observen, por favor, esta imagen, ¿sí? Observen esta imagen. Es un cuadro referente a cómo Cristóbal Colón dio a conocer Europa, ¿no? La existencia sin duda de una tierra muy rica en tesoros, ah, riquezas como plata, oro, especias, etcétera. Ojo, Colón nunca se enteró que había descubierto un nuevo continente. Él creyó hasta su muerte que él había descubierto una nueva ruta hacia las Indias. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de que la toma de Constantinopla obligó a la burguesía europea a buscar, a financiar nuevas rutas comerciales. Los primeros en aventurarse, recuerden, fueron los portugueses y luego los españoles. También les expliqué por qué los portugueses y españoles fueron los primeros en circunnavegar nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos hoy día rápidamente a conocer en qué consiste este encuentro de dos mundos, este choque de dos culturas totalmente distintas. Muy bien. Diríamos pues que la invasión a América fue un proceso militar, bélico, ¿correcto? De saqueo, genocidio y todas las terribles secuelas que pudo haber dejado ese tipo de acontecimiento, ¿correcto? ¿Cuáles fueron, digamos, lo que motivó a los europeos en saquear los territorios de América? Los metales preciosos. En especial, ¿qué metal? El oro, ¿no? El oro y la plata, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, sería interesante que lo anotes, mira acá, ¿no? Fue un proceso, ¿no? Ahí está, bélico, ¿correcto? De saqueo, genocidio, ahí está, y genocidio. ¿Qué es lo que buscaban? Obviamente, buscaban básicamente oro y plata, ¿no? Las riquezas de América, ahí está. Muy bien, perdón, un ratito. Ahí está, muy bien. ¿Qué otro dato importante, profesor, debemos destacar aquí? A ver, lo primero es que aquí una de las cosas que implementaron los españoles es las encomiendas, ¿no? ¿Qué son las encomiendas? Posesionarse, pues, de estas tierras, se convirtieron en propietarios, hacendados, y esclavizaron a la mayoría de la población para que trabaje en esas tierras. Recuerden que el primer encomendero conocido es justamente Cristóbal Colón, ¿no? Por si acaso, si es que te preguntan en algún examen de admisión, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto provocó pues un daño irreparable en vidas humanas. Miren, entre el 80 y el 90% de la población pereció con el encuentro entre estos dos mundos. Si te das cuenta, casi la mayoría de la población en Centroamérica y el Caribe hay muy pocos nativos. ¿Por qué? Porque en su mayoría fueron exterminados, no solamente por las armas europeas, sino también por las enfermedades que llevaron consigo, ¿no? Estaba, por ejemplo, la viruela, estaba la gripe, entre otras enfermedades en la cual pues los virus lograron pues matar a millones y millones de indígenas, ¿correcto? Entonces, no solamente se redució la población de manera considerable como consecuencia de las guerras, de las armas europeas, sino también por las enfermedades que trajeron consigo al continente americano. Muy bien. Este choque de culturas provocó sin duda la destrucción de las estructuras económicas, sociales y políticas de importantes civilizaciones. Porque recuerden que en América no solamente pues habían pueblos de un nivel cultural eh, no elevado, es decir, habían pueblos que no habían alcanzado un nivel alto de civilización, pero que sin embargo en Mesoamérica y en los Andes sí existían sociedades altamente complejas, ¿no? Como es el caso de los aztecas, por ejemplo, y los incas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue a ser la consecuencia inmediata, profesor, de esto?
sin duda el genocidio, ahí está, lo estoy apuntando, y también la destrucción pues de la cultura, ¿no? Y conocimientos y también las tradiciones. Por ejemplo, en el mundo andino hemos perdido bastante del conocimiento que tenían nuestros ancestros con respecto a nuestro entorno. Las nuevas costumbres que hemos adquirido de los europeos nos han imposibilitado de tener ese entendimiento, esa armonía entre el hombre y la naturaleza. Lo hemos perdido. Intentamos ahora pues recuperarlo, ¿no? Tratar de comprender mejor el espacio que nos rodea. Pero repito, eso desapareció con la llegada de los españoles, ¿no? Muy bien, perfecto, vamos a continuar acá. Ahí está, miren, Colón llega a iniciar los viajes. Recuerden que él tenía un importante proyecto, ¿se acuerdan? El proyecto español. A ver, ¿quién se acuerda cuál era el proyecto de Cristóbal Colón? Si los portugueses buscaban pues circunnavegar la costa occidental de África para llegar hacia las Indias, es decir, buscaba la ruta hacia el este, ¿cuál era el planteamiento de don Cristóbal? A ver, por ahí hay una pregunta, ahí está ganando su punto, muy bien. Ah, sí, también, sí, todos, no se preocupe, lo voy a subir a la plataforma, pero algunas cosas sí tienes que apuntarlo porque tengo que ver la teoría ahí en el cuaderno, ¿ya? Te voy a olvidar. A ver, pero ¿quién se acuerda? A ver, la ruta de Colón era pues rodear la Tierra. Cristóbal y otros, y algunos conocedores de cartografía y otras disciplinas ligadas a la circunnavegación, ellos estaban convencidos que la Tierra pues era esférica, ¿no? Colón quería obviamente rodear la Tierra y ir por el oeste y llegar hacia las Indias, ¿correcto? Ahora, Américo Vespucio es el que considera o es el que da a conocer al mundo que no habían descubierto, no era una ruta hacia las Indias. Lo que en realidad Colón descubrió fue un nuevo continente. Y en honor a Américo Vespucio es porque se conocemos con el nombre de América, ¿no? Por eso pues que durante el tiempo de Colón a los nativos, a los aborígenes de América lo llamaban pues perdón, indios, ¿no? Pensando pues que provenían de la India, ¿no? Ahora esto ahora ha cambiado y más bien ahora se le conoce como indígenas, aunque la palabra pues yo creo que más am, el término mejor usado debería ser autóctonos o aborígenes, ¿no? Mm, Porque incluso la palabra indio o indígena como que suena muy, bueno, ahora de acuerdo a la tonalidad como que es más ofensivo, ¿no? O sea, se usa bastante en términos despectivos, ¿no? La palabra indio o indígena, ¿no? Cuando no debería ser así, claro está, ¿no? No debería ser así. Bueno, después de Colón van a venir muchos viajeros, expediciones militares que van a lograr buscar nuevas riquezas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Hernán Cortés, que gracias a sus viajes de expedición en Centroamérica logra conocer la gran civilización azteca, lográndolos vencer, utilizando obviamente tácticas militares, es decir, buscó alianzas con algunos grupos locales que eran enemigos de los aztecas. Y esa misma táctica o estrategia militar lo va a utilizar Francisco Pizarro contra los incas. Recuerden que, y eso lo vamos a ver la próxima semana, una de las razones principales por la cual el imperio inca cayó fue sin duda por las alianzas de esos grupos locales sometidas al imperio inca que apoyaron a las tropas españolas. Esa fue una de las razones. Esto súmalo también a la crisis interna que vivía el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Esa guerra civil, esta guerra entre panacas, entre las panacas del Cusco y los gobernantes o las élites de provincias.
Y algo que también no se ha tocado con mucha frecuencia y que debería tener, tener, tener en cuenta es las enfermedades, ¿no? Las enfermedades obviamente que llevaron a que muchos de los pobladores de los Hatun Runas murieran producto obviamente de las enfermedades traídas por los españoles, ¿no? Huayna Cápac, por ejemplo, según las crónicas, murió de viruela, posiblemente contagiado, eh, ya que el contacto entre españoles y los aborígenes de esa localidad proliferó, ¿no? Que la enfermedad, que el virus se expandiera. Se dio pues una gran pandemia de mortandad. Millones y millones de nativos murieron como consecuencia de estas, en ese entonces, raras enfermedades que no sabían cómo se producían. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues cómo el proceso de invasión se inicia con Colón en Centroamérica, luego controlan todo Mesoamérica para luego ir hacia el sur, ¿no? Incluso ahí establecieron una ciudad, una gobernación que fue la primera, ¿no? En implantarse en tierra firme. Y desde ahí se inicia pues la conquista del Tahuantinsuyo, tema que veremos pues justamente la próxima semana. Bueno, más que conquista, invasión, ¿no? También fue una invasión. Muy bien. Entonces, estos, digamos, son los mayores referentes de cómo se logró o cómo se empezó a realizar esta invasión, ¿no? Una invasión que, repito, la empieza Colón y luego la continúan los demás expediciones. Una de las últimas es sin duda la de Francisco Pizarro y sus huestes, para luego para que luego el Imperio Español utilice estas nuevas tierras como sus colonias, ¿correcto? De ahí justamente se establecen sus dos más importantes virreinatos en América: Nueva España, lo que ahora es México, y el virreinato del Perú, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar. Ahí está, ¿no? Antecedente, profesor. Bueno, les expliqué justamente, ¿no? Cómo es que los españoles fueron los pioneros en circunnavegar. Bueno, hay que recordar pues que la reconquista española fue uno de los motores que permitió que España pueda iniciar una campaña de exploración, ya que esto le permitió pues unificar políticamente, ¿no? Los reinos de Aragón y Castilla se unificaron y tras la expulsión de los musulmanes, a la cual pues se les conoce como los moros, pues sin duda empezaron ya a tener un fortalecimiento, una unidad política, una monarquía robusta, para justamente con el apoyo y financiamiento de la burguesía iniciar pues nuevas campañas de exploración. Porque ojo, la burguesía está muy interesada en buscar nuevas rutas comerciales, ya que eso les impedía pues al no interactuar con el continente asiático, no estaban obteniendo las ganancias que ellos siempre habían logrado obtener, ¿no? Muy bien. Entonces esto es fundamental. eh, Gracias a un Estado centralista, eh, se producen pues una serie de normas, ordenanzas, justamente para poder realizar pues los viajes de exploración. Por ejemplo, para que Colón pueda viajar, pueda circunnavegar, se hacen documentos, ordenanzas o capitulaciones, así como se le llama, para poder obviamente iniciar sus expediciones, como por ejemplo la capitulación de Tordesillas, por ejemplo, ¿no? Que es obviamente importante para que Colón pueda circunnavegar. Profesor, ¿cuántos viajes hizo nuestro amigo Cristóbal? 4 viajes en general, ¿no? Ahí tengo algunos videitos también sobre Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, el primer viaje, sin duda, fue interesante porque prácticamente la tripulación de Cristóbal Colón ya no confiaba en él. Felizmente, vieron una isla muy hermosa y a partir de pues el viaje de Colón pues va a ser trascendental para la Europa de esa época.
La primera isla que desconocieron los europeos se llamó la isla de Guananí. Y actualmente, ¿cómo se llama, profesor? Bahamas, ¿no? Si algún día te gustaría viajar ahí, acuérdate de esas hermosas playas, ¿no? De Bahamas. Profesor, ¿cuáles son las causas de la invasión de América? Acá está, acá te lo voy a mencionar, ¿ya? Eso sí lo vas a anotar, ¿ah? Ya está. Empezamos con las causas económicas, ahí está. Causas económicas. Por ejemplo, sin duda la expansión capitalista, ¿no? Recuerden que la burguesía pues buscaba nuevos mercados, nuevas rutas comerciales para poder seguir negociando con Oriente. Por eso es que para que estas rutas o em, para buscar nuevas rutas comerciales se necesitaba de mucho capital, de mucho dinero, de mucha inversión. Por lo tanto, pues va a haber un financiamiento por parte de la burguesía, ¿no? En la cual van a invertir mucho dinero para poder obviamente iniciar estos viajes de exploración. Ahí tenemos pues a Luis de Santangel, los hermanos Pinzón, en fin. La monarquía española tenía toda la intención de financiar estos viajes, pero no era suficiente. Era de vital importancia la inversión de capital privado, ¿de acuerdo? Ahora, otra motivación también sin duda por la cual hace de que muchas personas anhelen ir a estos lugares nuevos en busca de aventuras y de fortuna, era pues de que el feudalismo en sí en Europa estaba colapsando, ¿no? ¿No? Recuerden que una de las características de la economía feudal era la autarquía, ¿no? Profesor, ¿y qué era la autarquía? Ahí está. Era pues el consumo, el autoconsumo. Era que la actividad agrícola que desarrollaban era para el mercado interno, ¿no? Entonces, ante la importancia y ante el surgimiento del comercio y la manufactura para su venta, esto sin duda, pues, esta forma económica de tiempos del feudalismo simplemente no tenía cabida. Era cuestión de tiempo de que poco a poco iba desapareciendo, ¿no? Y bueno, claramente, pues, vemos también un mercado totalmente saturado, ¿no? Ahí está, ¿no? El Mediterráneo, pues, se contrajo por el cierre de Constantinopla. Las embarcaciones no tenían dónde poder, obviamente, continuar con sus viajes, ya que la ruta más importante del comercio entre Europa y Oriente había sido cerrada. El comercio, pues, empezó en un declive tremendo, ¿no? Por eso la importancia de buscar otras rutas comerciales para que el comercio siga acelerándose, siga creciendo. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿y cuáles son las causas sociales? Ahí está, vamos a ver las causas sociales. Bueno, una de las razones también que tiene que ver es que va a haber un abandono de los campos y debido al incremento del comercio, la gran mayoría pues decide vivir en las ciudades y principalmente en los puertos. Por lo tanto, hay una población urbana que crece cada vez más, ¿no? Entonces, muchos siervos abandonan, ¿no?, los feudos y se convierten pues en especialistas en algunos casos o aprendices en los talleres, donde van a empezar a ganar un poquito más de dinero, ¿no? Y eso trajo como consecuencia un decaimiento tremendo del poder del señor feudal, que prácticamente pues estaba quedándose cada vez más aislado, ¿correcto? Muy bien. Y claro, los señores feudales, si bien es cierto, poseían aún todavía sus títulos, su poder de nobleza, simplemente pues carecían de poder económico. Más bien los nuevos ricos, los nuevos poderosos eran los burgueses, eran los que se dedicaban al comercio, los que eran dueños de las grandes mercaderías y productos que vendían principalmente a Oriente. Y bueno, esto significó pues un duro golpe, ¿no?, contra los sectores trabajadores. Lo que pasa es que también hubo un momento en el cual, producto pues del incremento del comercio, se expanden las enfermedades.
mm, y las guerras también provocan hambrunas. Fue una situación compleja que Europa experimentó en un momento en el cual el comercio creció, luego tuvo un debacle intenso para nuevamente volver a fortalecerse, ¿no? Así fue, ¿no? Entonces, la crisis europea también fue un impulso, una motivación para buscar pues nuevas rutas comerciales y dejar de lado lo que estaba pasando en esos tiempos. Profesor, ¿cuáles son las causas ideológicas? Explíqueme usted esto. Muy bien. Bueno, debido pues al descubrimiento más conciso del mundo que nos rodea, por ejemplo la Tierra, ya no había mucho el miedo. eh, Grandes científicos, a pesar de las restricciones por parte de la Iglesia, dieron a conocer, no a todos, porque la información en ese momento no era para muchos, sino solamente unos sectores podían conocerlo. Por ejemplo, ellos eran conscientes de que la Tierra pues no era plana, como siempre se pensó. Entonces el miedo en sí de circunnavegar se termina. Ahí está. Pero esto es lo más importante, chicos. Empezó a darse con mucha fuerza todo lo que se conoce como el racionalismo, es decir, una corriente en el cual uno logra adquirir el conocimiento utilizando la razón, ¿correcto? Esto es muy importante porque antes su conocimiento pues no era tan importante o primordial, sino la fe era lo que era fundamental en las personas. Entonces, aquí va a haber lo que es una educación basada en la razón, ¿no? En el pensamiento crítico. Y esto es lo que van a tener pues los viajeros, los comerciantes, la burguesía en general, ¿no? Que nos va a impulsar, nos va a motivar a buscar esas nuevas rutas comerciales porque ya no tenían miedo, ya que conocían obviamente que la Tierra era redonda o esférica y no plana como se pensaba antes, ¿no? Y bueno, empieza también a aparecer este espíritu del individualismo de conquista, es decir, el hombre emprendedor, el que busca surgir, el que quiere ir más allá sobre sus propios límites, ¿no? Hay lo que se conoce como el individualismo de la conquista, ¿no? Sin lugar a duda. Ahí está, ¿no? Y por último, pues las causas políticas, ¿no? Gracias pues al resurgimiento de la monarquía absolutista en España, tienen todo el poder logístico y el financiamiento de los capitalistas y financistas burgueses para poder obviamente hacer los viajes de expedición, ya que ellos como monarquía pueden dar autorización y darle la seguridad jurídica a los empresarios que apuesten por viajar a esas nuevas rutas comerciales. Y justamente entre esas monarquías unidas como consecuencia de la reconquista contra los musulmanes eran justamente Portugal y España, ¿no? Ellos fueron pues importantes monarquías y contaron con el poder para los proyectos de invasión hacia hacia América. Claro, ellos, repito, no conocían el territorio, su intención era buscar nuevas rutas comerciales, pero en su trayecto se encontraron con un continente muy lleno de riquezas. Y esa riqueza es la que le permitió a Europa dar ese gran salto del mercantilismo que era al industrialismo, ¿correcto? En la Europa del siglo XV lo que predominaba era el centralismo. Profesor, ¿y qué es el centralismo? Obviamente es la concentración, ¿no?, de todo el poder en una determinada región, por lo general pues la capital, y solamente es donde, ese lugar es donde crecía notablemente, ¿no? Y el centralismo, recuerden pues que sirvió pues para buscar nuevos mercados, ¿no?, para seguir obviamente acrecentando su riqueza. Y esto, repito, se dio pues justamente por el cierre de la ruta comercial que iba a Constantinopla, ¿no? Prácticamente con la toma de Constantinopla se cerró la ruta de la seda, que era un camino que iba pues de Europa a Oriente y viceversa, y los puertos de Constantinopla, que era pues el lugar, el punto importante en ese transporte de mercancías entre Oriente y Occidente, ¿no?
Los otros países como Francia, Inglaterra, Holanda no estaban en la capacidad de poder competir contra Portugal y España porque obviamente Francia e Inglaterra pues estaban debilitadas por las guerras que tenían entre ellas, en especial pues la famosa guerra de los 100 años, que justamente acabó en el año 1453, justamente con la toma de Constantinopla. Ahí está, muy bien, muy bien. Y por último tenemos aquí también las causas técnicas, chicos. Gracias pues al financiamiento de la burguesía, la navegación, la exploración hacia otros continentes no hubiera sido realidad si es que no se inventaban estas tecnologías que en esa época eran necesarias, como por ejemplo las carabelas. Eran barcos más pequeños pero ágiles, eran muy buenas para las expediciones. Contaron con la pólvora, traída obviamente de Oriente, que perfeccionó pues la guerra y la destrucción de diferentes pueblos. Prácticamente los castillos no tenían ningún tipo de opción con el uso de la pólvora. Fácilmente pueden ser derrumbados. El astrolabio, importante instrumento de navegación junto con la brújula, que ayuda obviamente a ser más seguros al momento de seguir explorando, sobre todo en los mares. ¿Mm? Ahí está. Hay que recordar pues que también hubo otros inventos importantes, ¿no? La imprenta, por ejemplo, que fue fundamental, pero eso se va a dar todavía mucho tiempo después, en la cual permitió pues que el conocimiento se difundiera a más gente, ¿no? Pero si nos preguntan que las tecnologías fueron utilizadas para poder seguir con los viajes de exploración, por supuesto, entre ellas la más importante, ¿no? Las carabelas, la brújula, el astrolabio y la pólvora, ¿no? Que hizo que Europa pues tuviera una forma distinta de hacer la guerra a otros pueblos, ¿correcto? Muy bien, entonces esto es algo que es importante destacar. Muy bien. Vamos a ver acá un ratito. Ahí está el proceso. Este es el proceso histórico de la invasión, ¿no? Empezamos con Portugal, ¿no? Esto, por ejemplo, le mencioné en su momento. Estos son los viajes que va a realizar, ¿no? Los primeros viajeros. Observen las rutas que ellos utilizaron. Recuerda, pues, que Portugal fue pionera porque ahí se instaló, pues, la primera escuela náutica, ¿no? La escuela de Sagres, a cargo, pues, del rey, promovido por el rey Enrique. Entre los más importantes viajeros portugueses está pues Bartolomé Díaz, que llegó pues al Cabo de la Buena Esperanza, ahí puedes ver el mapa. Vasco da Gama, que llega hasta la India. Y Álvarez Cabral, que llega pues hasta las costas del Brasil, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Mira, observa ahí. Ahí está el Cabo de Nueva Esperanza, mira que llegaron. Recuerden que en ese tiempo en la India lo llamaban Calicut, ¿no? Así como en China y Japón se hacían llamar Zipango, no, Zipango Japón y Catay China, bueno, en la India pues se conocía como Calicut, ¿no? Entonces recuerden que ellos viajaron por las costas occidentales de África, pero muy cerca a la costa, miren, ¿no? Muy pegaditos, ¿no? Claro. Ese es el proyecto pues de nuestro amigo, de los viajeros portugueses. Ahí está, por ejemplo, uno de los primeros viajes en circunnavegación, ¿no? La expedición, por ejemplo, de Magallanes, del Cano, ¿no? Observa, ¿no? Estos viajes que realizaron y que de hecho pues van a ser importantes trayectos, ¿no? Todos ellos, repito, ya navegando muy cerca de las orillas o las costas de estos continentes, ¿no? Observa ahí. Muy bien, ¿no? Y bueno, Colón, pues de varios intentos, sobre todo de solicitar el financiamiento al reino portugués, es España el que al final acepta el proyecto de Colón, ¿no? Y va a ser respaldado tanto por la monarquía como importantes financistas privados de origen judío. Y bueno, ahí pues el viaje, ahí me había justamente equivocado, el Tratado de Tordesillas era otra cosa, disculpen. Con la capitulación de Santa Fe es donde pues Colón obtiene los, los permisos necesarios para poder viajar
a, a estas, y poder lograr pues una nueva ruta comercial hacia las Indias, ¿no? Entonces, esta es la capitulación de Santa Fe es muy importante, chicos, ¿ya? Esto es fundamental, no se vayan a olvidar. Es donde ahí Colón y la corona española se ponen de acuerdo, ¿no? Para poder obviamente realizar los viajes correspondientes, ¿no? Ahí está. Estos son los acuerdos y los beneficios que Colón recibiría en caso pues llegue a una ruta comercial que le permite llegar a las Indias. ¿Cuál es el proyecto español? Bueno, lo que se buscaba era sin duda, como les mencioné, ir hacia una nueva ruta comercial para llegar a las Indias por el oeste, ¿no? Rodeando la Tierra, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto es, digamos, es importante, ¿no? Mencionarlo. Este proyecto va a ser financiado y promovido por los reyes católicos, ¿no? Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, ¿no? Le llaman a reyes católicos justamente porque van a imponer el catolicismo como la religión oficial de su rey, ¿correcto? Muy bien. Ahí están los viajes de Colón. Recuerden, la primera isla pues que llegó fue Bahamas, Guaraní, Haití y Cuba, ¿no? En su segundo viaje hay que recordar que funda la ciudad española llamada Isabela. Su tercer viaje, sin duda, está la isla Trinidad y funda acá la ciudad española de Santo Domingo. Ahí está. Y en su último viaje, en la cual prácticamente tuvo que ir de manera abrupta, ya que la corona española ya no lo respaldaba, pues llegó pues nuevamente a Centroamérica, ¿no? Y bueno, su viaje pues no llegó más allá de las islas caribeñas, ¿no? Colón nunca logró pisar tierra firme, por así decirlo, es decir, un continente, ¿no? Como luego van a ser otros exploradores más adelante, ¿no? Ahí está. Este es el Tratado de Tordesillas que le había mencionado, que me había confundido. Bueno, debido pues a que España y Portugal competían entre sí por la hegemonía de estas nuevas rutas comerciales y que sin querer pues llegaron a América, en el caso de Portugal las costas de Brasil y España prácticamente todo lo que es ahora el continente americano, pues al final el Papa Alejandro VI, a través de un documento llamada las Bulas Alejandrinas, ahí está, divide pues el mundo entre estos dos imperios, el imperio español y el imperio del Portugal. Ahí está, como tú puedes ver, ¿no? En el mapa. Este es un tratado que se firma entre esas dos potencias para evitar un enfrentamiento militar entre ambos. Ahí pues se traza acá una línea de polo a polo de 370 leguas en la isla Azores, aquí. Entonces todo lo que ves aquí de color amarillo pertenece al imperio español y lo que ves obviamente de color morado pertenece al imperio del Portugal, ¿correcto? Y esto es lo que ocurre cuando se encuentran dos mundos, ¿no? El saqueo, la violencia, el genocidio provocó pues muertes tremendas en perjuicio de la población indígena, donde los españoles, por el afán justamente de conquistar y de tomar a la fuerza a los pueblos y conseguir las riquezas, no tienen el menor reparo en cometer grandes genocidios, como tú puedes ver ahí en pantalla. ¿No? Ahí está. Vamos a ver rápidamente cuáles son las consecuencias de la invasión española. Bueno, una de las consecuencias, esto anótalo por favor, una de las terribles consecuencias, sin duda, son los millones de nativos que han muerto, como consecuencia obviamente de las enfermedades y las guerras que los españoles desataron en el Nuevo Mundo. El afán de conseguir riquezas, encomiendas y las enfermedades diezmaron pues a toda la población indígena. Ahí están, por ejemplo, entre las principales está la viruela, el sarampión, tifus, la gripe aviar, perdón, vamos acá.
Eso provocó pues genocidios y más las guerras, ¿no? Observe, ¿no? Cómo hasta dónde lleva el español su crueldad contra el nativo. Ahora, esto trajo obviamente, este encuentro de dos mundos trajo secuelas considerables, ¿no? Se produce pues acá una mezcla racial, ¿no? Como parte pues de este encuentro, de esta mezcla biológica, surge el mestizo, ¿no? Que se da pues como consecuencia de la procreación, pero como consecuencia, bueno, son creados como consecuencia pues de la unión entre los españoles con los nativos, ¿no? ¿No? Acá surge el mestizaje, ¿no? Es otra consecuencia social, ¿no? Que se da como parte de la invasión española. En cuanto a las consecuencias culturales, sin duda vemos acá un sincretismo cultural, es decir, una fusión, una mezcla entre la cultura occidental, la cultura europea y la cultura autóctona de América, ¿no? A esto se conoce como sincretismo, ¿no? Como te mencioné, ¿no? Se mezclan pues, los elementos culturales hispánicos con elementos culturales americanos, nativos americanos. Ahí está. Entre ellas, pues, sin duda, pues la religión, ¿no? El idioma también, en fin. Y bueno, consecuencias económicas, profesor. Las consecuencias económicas está pues que todo lo que explotan los europeos, principalmente los españoles, como el caso del oro americano, fue llevado a Europa. Y ahí pues permitió tener el capital original que le permitió pues impulsar la industria siglos después. Pero no España, curiosamente, sino Inglaterra, ¿no? Recuerden que los ingleses, los franceses, holandeses, saben pues que los españoles llevaban mucho oro a Europa a través de sus embarcaciones, lo que hacen es robar ese oro, ¿no? Para eso pues contratan piratas, contratan mercenarios justamente para capturar estas embarcaciones y llevarse pues el oro y la plata que los españoles habían logrado explotar en los continentes, en este caso en las tierras de Mesoamérica y los Andes. Claro, también pues así como los españoles se llevan el oro y la plata en nuestras tierras, los europeos también comparten alimentos, ¿no? Los europeos traen consigo pues la cebada, el trigo, animales de carga, y los americanos también consigo también envían, ¿no? También productos hacia Europa, ¿no? En cuanto a alimentación va a ser recíproco ese intercambio, ¿no? Que se va a dar. Por ejemplo, la papa salvó de la hambruna a la población europea y la papa es americana, principalmente de los Andes. Y bueno, lo curioso es que muchas de estas expediciones en su mayoría fueron privados, pero luego contaron con el apoyo de las monarquías, fue un financiamiento, ¿no? Estatal. Al final, pues, la corona española aprovecha este dominio y se convierte pues en el gran propietario de estas tierras, donde durante el reinado de los Habsburgo, eh, España lo que va a hacer es monopolizar el comercio en América, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan? No, ese es en tercera secundaria, perdón, eso lo van a ver en tercera secundaria, donde una de las características, sin duda, de los primeros años del virreinato es que hay una monopolización del comercio. Van a crearse instituciones que van a velar por este monopolio comercial, como el Tribunal Consulado de Lima y la Casa de Contratación de Sevilla, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y por último, chicos, las consecuencias políticas. Bueno, tenemos en este caso que grandes culturas como los aztecas y los incas perdieron su poder autónomo. Se inician pues gobiernos eh, donde los principales personajes son los gobernadores, encomenderos y posteriormente los virreyes cuando se establecen pues estos virreinatos por orden de Carlos V o Carlos I, ¿no?
Recuerden que en un momento los españoles estaban, se habían formado gobernaciones, pero el Imperio Español se dio cuenta de que los encomenderos cada vez estaban teniendo un mayor poder y era pues necesario arrebatarles dicho poder y pues, más bien que esté en manos de la corona española. Por eso es que una de las razones por la cual se implementa el Virreinato del Perú es que ahora la corona española quiere controlar o administrar directamente los recursos o las riquezas del continente americano. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos. Hasta aquí lo que es la clase de hoy. Felizmente no hemos expandido demasiado. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña actividad, ¿correcto? Que vamos a desarrollar. Ahora voy a explicarlo en qué consiste. Hacemos el trabajito grupal y luego ya esto ya lo revisaremos la próxima semana. Pero es el mismo trabajo grupal. Ahora, el grupo lo voy a hacer de manera así azar, ¿ya? En la cual les voy a indicar cuáles son los grupos que se van a establecer, ¿no? Repito, debe ser así, aleatorio, ¿no? Y yo no voy a intervenir para nada. Así que ojalá pues que les toque los equipos de manera adecuada, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a realizar la... Primero voy a mostrarles en qué consiste la actividad y luego ya formamos los grupos, ¿no? O en todo caso, vamos a ver, pues, si pueden ustedes formar ustedes, no hay ningún problema. Pero vamos a ver. Ya, la cosa es que todos tienen que participar. Entonces, primero les muestro la actividad y luego vemos cómo formamos los grupos, ¿ya? Dejen entonces mostrarles. Entonces, hasta aquí la parte de la teoría.